con esta magna ceremonia, damos las palabras del doctor Jesús Munguía Taquía, docente y fundador de la Escuela de Ciencia Política. Fuertes aplausos. Señora directora de la Escuela de Ciencia Política, señores docentes que presiden la mesa, apreciados concurrentes, distingo mayoritariamente estudiantes y veo también algunos profesionales, y me da mucho gusto que esté acá nuestro amigo Jimmy Reinaga, que ha dejado por unos momentos el Congreso de la República para asistir a esta ceremonia. Es uno de mis alumnos politólogos que realmente le dan prestigio a la escuela, al igual, por supuesto, de quien me ha precedido el profesor Matos, que ya viene laborando un buen tiempo en esta escuela, y por supuesto y otros más de la primera y segunda promoción que veo que están trabajando con diversas instituciones del Estado y en el sector privado. Me da mucho gusto volver a hablar sobre la ciencia política. Creo que, y debo confesarlo, es una de las ciencias del cual estoy enamorado. Yo soy de formación abogado, con 6 años de estudio en Derecho, pero por ahí en el camino descubrí la ciencia política, por supuesto diferente que la ciencia jurídica. Algunos todavía no lo diferencian. Por supuesto que en este caso también debo confesar, no soy únicamente amante de la ciencia política, sino también de la economía, del derecho y de la filosofía. Creo que es muy importante el basamento de la filosofía, y sobre ello obviamente el derecho y la ciencia política. Y la ciencia política no camina sola, por supuesto. La ciencia política va de la mano con ciencias afines como la economía, la sociología y el derecho. No nos olvidemos, por ejemplo, que Carlos Marx, un excelente pensador, un estudioso profundo, aunque podemos discrepar en sus puntos de vista políticos, pero eso no quita que sea un gran hombre, estudió Derecho y no terminó la carrera. Lo dejó por la política y estudió la política. Y finalmente, por agudo pensador, también es un filósofo. De manera que eso demuestra la importancia de estas disciplinas. Se me ha invitado para recordar los inicios de esta Escuela de Ciencia Política en esta semana que estamos conmemorando. Y en efecto, el profesor Matos ha adelantado algunas ideas. Voy a levantar el telón un poco más para dejar claro cómo fueron las cosas. Todo empieza más o menos alrededor del año 1984, en que, por supuesto, quien habla era un profesor que empezaba en la facultad también de Derecho. Me gradué en esta facultad, en esta universidad, y empecé a laborar como docente inmediatamente en San Marcos. Y una vez hecho mis pininos en San Marcos, postulé acá a esta universidad, a mi universidad, e ingresé como profesor de Derecho. Se me encomendó las asignaturas de Historia del Derecho y también Historia del Pensamiento. Pues ahí está el punto de partida. Obviamente era profesor porque me había graduado, pero en mi graduación tenía algo que no me convencía.
Mi bachillerato era en Derecho y Ciencia Política y el título profesional de abogado. Entonces yo no estaba muy convencido con que conocía ciencia política. En consecuencia, a partir del curso de Historia del Pensamiento Político, repito, en la Facultad de Derecho, todavía no existía el curso de Ciencia Política, es que pude ver la grandeza del tema de la política y de la ciencia política. De modo que cuando llegó a la Facultad de Derecho un oficio de la entonces Facultad de Ciencias Sociales pidiendo un profesor de introducción a la ciencia política, los jefes de departamento en la Facultad de Derecho entraron en problemas porque no tenían ese profesor. Y no tenían ese profesor porque ese curso no existía. Entonces la pregunta fue, ¿cómo es que los de ciencias sociales piden a Derecho un profesor de introducción a la ciencia política? Ante la pregunta ellos respondieron que suponían que una facultad de Derecho y Ciencia Política, ahí estaba el profesor. Por lo tanto, no dudaron en ver el oficio pidiendo un profesor para enseñar un año en Ciencias Sociales. El jefe de departamento inmediatamente dijo, ¿quién es el profesor más afín? Jesús Munive, que enseña Historia del Pensamiento Político. Entonces, cuando se me convocó, me resistí. Dije yo, no era pues un especialista en ciencia política, sino era un abogado. El jefe de departamento me convenció y me dijo, tú eres joven, estudia y tocaba con que yo había ganado una beca y me iba por 3 meses al extranjero. Entonces se justificó mi no presencia en la Escuela de Ciencias Sociales o en la Facultad de Ciencias Sociales por ese tiempo. Y en la facultad esperaba al profesor. Entonces a mi retorno venía más imbuido, más estudié el tema de ciencia política que el tema de la beca, día y noche. Y cada vez entendí qué tan importante era la ciencia política y cuánto había perdido yo mi formación. Porque naturalmente que un abogado, hombre de leyes, es mucho más firme, mucho más convincente, mucho más fundamentado cuando tiene de soporte la ciencia política. Vaya la mano. De modo que esa fue la primera experiencia en la que la Facultad de Derecho y Ciencia Política empieza a caminar hacia la ciencia política. Hago un paréntesis para recordar que la Facultad de Derecho se llamaba Derecho y Ciencia Política solo por invitación a San Marcos, porque es ahí donde la Facultad de Derecho también tenía la misma denominación. Pero San Marcos también imitaba. La que no imitaba era la Católica, porque la facultad nunca se llamó Derecho y Ciencia Política. ¿A quiénes imitaban entonces? Imitaban a las universidades europeas. Particularmente la Facultad de Ciencia Jurídica de la Universidad de París tomó el nombre hacia los años 60 de Facultad de Derecho y Ciencia Política. De manera que todo eso se repitió en Latinoamérica y en el Perú particular. Eso explica cómo es que se une el derecho con la ciencia política. Para entonces se piensa que son disciplinas muy afines, no está delimitado bien el terreno, y entonces hay cierta confusión. Cierro el paréntesis y estamos ante el pedido de la Facultad de Ciencias Sociales de un profesor de introducción a la ciencia política. Desarrollamos el curso, por entonces eran semestrales, en términos muy generales, panorámicamente, pero luego al año siguiente ya estuvimos bastante incluidos. Y es ahí donde, hacia el año 85, propongo a la Facultad de Derecho, al Consejo de Facultad, que se cree el curso de introducción a la ciencia política en la Facultad de Derecho. Y mi argumento fue muy sencillo. ¿Cómo es posible que atendemos pedidos de otras facultades para enseñar introducción a la ciencia política? ¿Y cómo es que en la facultad no tenemos ese curso? Entonces eso se entendió rápidamente, se reparó y se incorporó a la currícula. Entonces tenemos a esa altura 2 cursos,
en la Facultad de Derecho, Historia del Pensamiento Político e Introducción a la Ciencia. Entonces, seguimos desarrollando e inmediatamente, como ya habíamos tomado el núcleo de la ciencia política, habíamos encontrado el valor de la ciencia política, no nos demoramos en plantear la necesidad de crear una escuela de ciencia política en la facultad y desdoblar la facultad en 2 escuelas. Se entendió por algunos profesores y otros no quisieron entender, se cerraron. Sin embargo, la insistencia fue tan fuerte que logramos ingresar al Consejo de Facultad, y dentro del Consejo de Facultad trabajamos arduamente para que ese tema entre en las agendas de los consejos. Consejo de Facultad que en efecto se llevaba a cabo en este salón. Era un congreso, los profesores consejeros y el público que entraba y miraba la sesión. Y las situaciones eran muy interesantes. Nos demoramos 1 año discutiendo la propuesta que diseñé. Entonces, obviamente, con mi formación para ese curso tan sencillo como Introducción a la Ciencia Política, me permitió ver el panorama total de la ciencia política en el Perú, el pasado, el presente, la ciencia política en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Noté que Alemania, Estados Unidos destacaban en ciencia política y entendían con muy buena razón qué tan importante es la ciencia política. Hubieron cosas curiosas en los debates para aprobar la currícula de la Escuela de Ciencia Política. Obviamente en el Consejo de Facultad había profesores de Derecho de Familia, profesores de contratos, de obligaciones, de acto jurídico. Eran hombres muy brillantes en su tema jurídico, pero no entendían la ciencia política. Algunos consideraban que la ciencia política debía enseñarse en el posgrado, como un doctorado, después de terminar Derecho. Entonces, afortunadamente tenía la información ya de la ciencia política y fácilmente rebatían a mis profesores, a los consejeros, y los iba convenciendo. Obviamente la gente inteligente entiende, reconoce y acepta. Y eso es lo que ocurrió en el Consejo de Facultad. La mayoría lo entendió. Entendió que se trata de una ciencia totalmente diferente que la ciencia jurídica. Por lo tanto, llegamos a aprobar la currícula, pero se filtraron algunas materias, algunos cursos que nada tienen que ver con la ciencia política. ¿Por qué? Porque simplemente ganaron por votación. Por ejemplo, el profesor de contratos, derecho de los contratos, el profesor Romero Zavala, que fue mi maestro también, está en vivo, goza de buena salud, quería introducir un curso que él no enseñaba el Código Civil en la parte de contratos, pero había escuchado las novedades de contratos internacionales, y entonces él propuso fervientemente que en la currícula de ciencia política ingrese el curso de contratos internacionales. Otro profesor dijo, pero la ciencia política tiene que ver con las ideologías. Aquí se ve algunas ideologías, como por ejemplo el socialismo. También hay un curso de liberalismo. Por ahí dijo, no, pero no hay aprismo. Y entonces hicieron un curso. ¿Y qué nombre le vamos a poner de ser proponente? Espacio, tiempo, historia. Votación, aprobado. Entonces, eso explica por qué la primera currícula hay cursos totalmente ajenos que nada tienen que ver con la ciencia política. No es deficiencia de los proponentes, es más bien error suscitado en las discusiones donde nos ganaban por mayoría algunas veces. Pues bien, se aprobó la currícula, se fundó la escuela. Ustedes saben quiénes son los fundadores, porque hay una placa al ingresar a la facultad en esta universidad. Propuse
a los profesores que podían entender la ciencia política. Propuse a mi profesor de Derecho Constitucional, Luis Alarcón Quintana, para que sea miembro de la comisión. Propuse al profesor Juan Luis Orrego Contreras, que fue mi profesor de acto jurídico, y también se integró la profesora de Derecho Constitucional Laura Bozo, y un representante de los estudiantes, Juan Carlos Herrera, que viene de vez en cuando por aquí en la facultad y hace algunos comentarios. ¿Por qué Luis Alarcón Quintana? Porque era un profesor de Derecho Constitucional, y es obvio que cuando se enseña Derecho Constitucional se tiene que tener base en la ciencia política, y él entendía la ciencia política de alguna forma. ¿Por qué Juan Luis Orrego Contreras? Él nada tenía que ver con la ciencia política, pero era un brillante profesor en acto jurídico, derecho civil. Lo propuse simplemente porque era un tipo muy inteligente, muy inteligentísimo, y en efecto me ayudó bastante, entendió la ciencia política y fue uno de nuestros soportes. ¿Cómo es que llegó Laura Bozo? Laura Bozo estudió en la Universidad Católica, era muy revoltosa, tuvo un problema. El doctor Alondra se va a retirar porque tiene que dar una maestría. Adelante, Carlitos. El profesor Isaac Sánchez se incorpora a la mesa fiscal. Decía que se incorporaba Laura Bozo en circunstancias que ella había dejado de estudiar en la Universidad Católica. En esos tiempos había revueltas, por supuesto, las épocas de los alumnos Díez Canseco, en fin, en la Católica. Se fue a estudiar Derecho a Venezuela, vivió en Venezuela Laura Bozo, y estudió Derecho en Venezuela. Y antes de graduarse retornó al Perú y buscó la Facultad de Derecho de la Villa Real y fue alumna del último año de Derecho en la Villa Real. Se graduó en la Villa Real de abogada y luego, al poco tiempo, empezó a ser auxiliar del profesor de Derecho Constitucional. Entonces, les garantizo, teníamos a una Laura Bozo, que era una señorita respetada, con todas las formalidades, una señorita que respetaba y se la respetaba, era una docente formal. Incluso hicimos sesiones, la comisión ya creada como una comisión rectoral, hicimos sesiones en nuestra facultad y ella nos invitaba a veces unos noches en su casa y trabajábamos horas y horas. Qué entusiasmo para trabajar con la comisión, debates entre nosotros. Empezábamos a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche seguíamos en ese plan. Es que era interesante el tema de la ciencia política. Se creó la escuela el año 1988 y el gran problema que tuvimos fue la plana docente, de manera que no había politólogos en el Perú. Casi la mayoría de los profesores de Derecho tuvieron que enseñar cursos de ciencia política. Esa etapa fue bastante difícil, no se vio como problema todavía al comienzo, pero después fue muy serio porque los profesores de Derecho no manejaban los temas de ciencia política. Algunos estudiosos podían llevar el libro. Abrimos la escuela para que puedan ser contratados politólogos, pusimos avisos en los periódicos. Llegaron algunos politólogos muy entusiasmados, formados en Europa, en Estados Unidos, peruanos que retornaban al Perú y enseñaban algunas materias.
pero no duraban ni siquiera 3 meses en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando iban a cobrar su primer cheque, se desmoralizaban. El cheque era insignificante, no alcanzaba ni para los pasajes. Entonces era muy práctico. Hasta luego se acabó. Entonces, el gran problema para captar profesores fue, y es hasta ahora, la remuneración anticipada. De manera que, si algunos vinieron y se quedaron un tiempo más, como por ejemplo el congresista Mariátegui, congresista del Parlamento andino, fue simplemente porque tenían entusiasmo. Me acuerdo un profesor que estuvo en Inglaterra, el profesor Alcalde, que los de la primera promoción deben recordar. También puro entusiasmo que se quedó un tiempo, pero no demoraron mucho y se retiraron. ¿Por qué la Escuela de Ciencia Política? Sencillamente porque la política es algo que existe consustancialmente al hombre. La política ha existido desde que el hombre ha aparecido en el mundo y seguirá mientras el hombre conviva colectivamente. La política es inevitable cuando la sociedad busca cabezas conductoras. La política tiene como núcleo el poder. El poder político es el tema central de la ciencia política. Y el poder político es necesario. ¿Por qué? Porque es de ahí donde se toman decisiones. Es aquella que decide, ordena. El titular del poder manda. Y la sociedad convencionalmente se divide en 2 sectores: los que tienen poder y mandan, y los que obedecen. Los que obedecen puede ser en circunstancias donde el poder se ejerce con la fuerza física, la violencia, o puede ser que el poder se ejerza simplemente por un mecanismo psicológico en la que los gobernados se sienten satisfechos de ser gobernados porque les está conduciendo, es un tipo acertado. Y entonces la Escuela de Ciencia Política nace para dar solución a un problema que percibimos entonces. ¿Cuál es? La falta de profesionales, la falta de expertos, la falta de gente con conocimiento suficiente en los temas políticos para ayudar a los que ejercen el poder. En los niveles del gobierno central, del gobierno regional o de los gobiernos locales. Ahí está el poder, el gobierno, la administración. Y a veces algunos llegan a ejercer el poder, asumen el poder en esos niveles sin ninguna preparación. Eso ocurre, por ejemplo, cuando se elige, presidente de la República, se elige congresista o se elige alcalde a alguien por simpatía. No me dejarán mentir, por ejemplo, si ustedes revisan la historia, por qué fue elegido contundentemente el arquitecto Belaúnde. Las damas consideraban que era un hombre muy simpático. Algo de esas dosis quedó con Alan García. Mucha gente se deja guiar solamente por la simpatía. Pero cuando llegan al poder se encuentran con un gran problema. No estoy mencionando la hora presente. Pero entonces lo que faltaba y lo que falta es gente preparada en los temas del Estado, de la administración pública. Gente preparada en temas del gobierno regional y de los gobiernos locales. Recuerden qué es lo que está ocurriendo con los gobiernos regionales. A propósito de ingresos que tienen por el canon, tienen disponible dinero para hacer obras, pero no se hacen las obras porque no se hacen proyectos que sean realmente valederos o bien sustentados.
Y hay dinero guardado que no se cumple. De manera que la idea es que con esta escuela de ciencia política surjan profesionales para que asesoren a nivel de alta dirección. Está claro que el politólogo no solamente tiene función en el Estado, en las instituciones públicas, sino también en el sector privado. De modo que creo que el papel fundamental del politólogo es estar al lado de los presidentes de la República, al lado de los ministros, al lado de los viceministros, al lado de los presidentes regionales, de los regidores, al lado de los parlamentarios, al lado de los alcaldes, siempre a nivel de alta dirección. Parece absurdo, pero el politólogo también puede estar en instituciones que aparentemente no debería estar. ¿Qué duda va a caber que un politólogo trabaje en el Congreso de la República? Ese es su alma mater, diría. ¿Qué duda puede haber que el politólogo trabaje a nivel del despacho de los ministros o del presidente de la República? Está bien, lo correcto, lo normal. Pero ¿puede un politólogo, por ejemplo, trabajar en el Ministerio de Salud? ¿Puede un politólogo trabajar en el Ministerio de Trabajo? ¿Puede un politólogo trabajar en el Ministerio de Educación? Aparentemente no, pero es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todas las instituciones del Estado tienen que ver con la política gubernamental, con las políticas públicas. Y eso supone un trabajo importantísimo. De ahí parten los planes y programas de las instituciones, de manera que en un Ministerio de Salud, por ejemplo, un politólogo obviamente no va a trabajar pues en nada vinculado con la salud. Va a trabajar en cómo organizar el sector salud. Va a trabajar en cómo va a organizar la institución responsable del sector. Va a organizar los planes y programas de cómo se van a mover las instituciones de salud para que cumpla con su objetivo de defensa de la salud. Entonces, estamos frente a un trabajo del politólogo importante y que puede ingresar a diversas instituciones públicas y privadas. En el sector privado, ¿dónde? Tendría que ser un gran asesor en los partidos políticos, en los movimientos políticos, en general en los grupos políticos. Fíjense, en el sector privado, ¿dónde trabajaría un politólogo? En los gremios empresariales, CONFIEP, Comisión Nacional de Industrias, Asociación de Exportadores, etc. ¿Por qué? Porque en el fondo son grupos de poder. En estas instituciones privadas que nada tienen que ver aparentemente con la política, es más, están prohibidos de hacer política, pero en el fondo, ¿qué hacen los gremios empresariales? Tienen que preocuparse de su gremio. Y inevitablemente hay una relación con las instituciones del Estado, con el gobierno, con las políticas de gobierno, con el modelo económico, con las ideologías que siguen los gobernantes, porque eso va a influir en su actividad empresarial, los va a perturbar o los va a ayudar, de manera que ellos hacen mucho lobby. No hay que ver el lobby desde el punto de vista negativo, es una forma de entendimiento del Estado con el sector privado. Y entonces, imagínense los politólogos, algún politólogo de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿qué trabajo haría? Importantísimo trabajo. Obviamente estaría vinculado a la política productiva, a la política industrial. Y así por el estilo. Entonces, cuando fundamos la escuela nos dimos cuenta que entonces ya había gran cantidad de abogados. Y me di cuenta que el politólogo tendría mayores opciones de trabajo que el abogado. Porque el abogado está en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito del Poder Judicial, aunque ahora ya se ha abierto también otra brecha importante en la Facultad de Derecho. Ya no solamente la formación del abogado litigante, sino también el abogado asesor. Pero asesor en los temas jurídicos. En consecuencia, el politólogo tiene mayores opciones de trabajo. Pero hay un requisito para encontrarlo, como todo trabajo. El requisito es que sean excelentes profesionales, de primera línea, con capacidad suficiente para sobreponerse y guiar al presidente de la República,
a los ministros, a los viceministros, a los directores generales, con una personalidad importante. Y efectivamente, si uno se pone a pensar, y saco experiencia de mi desempeño como asesor en el Congreso de la República, estas autoridades mayormente carecen de formación. Jimmy podrá darme la razón en cómo es que llegan a ser congresistas. Si uno evalúa, al 100% de los congresistas son muy pocos los virtuosos. La mayoría están aprendiendo de todo. Y entonces, ¿qué mejor que sean conducidos por un politólogo? Los que están en ciencia política distinguen muy bien lo que es la ciencia política respecto de otras ciencias o disciplinas. Pero, fuera del ámbito de la escuela, hay mucha gente que no entiende la ciencia política. Y no entiende ni siquiera instituciones académicas como esta universidad. Lamentablemente, en nuestra universidad no nos han entendido muchos rectores y nos han hecho la vida imposible, no nos han dado presupuesto, no nos han ayudado para conformar la plana completa de docentes y hasta han querido acabar con la escuela de ciencia política. No lo han entendido. No, hay profesores, me acuerdo, que a nivel de los primeros años enseñan cursos de cultura general y yo por ahí un profesor de psicología. Y los alumnos me informaron que el profesor de psicología hablaba mal de ciencia política y le decía a los alumnos: están perdiendo ustedes el tiempo acá, porque ¿qué van a hacer con ciencia política? A los que están pisando los primeros años les digo: esa es una falsa concepción, esa es la carencia de suficiente conocimiento como para entender las cosas. Repito, y no me voy a provocar más, solamente decirles que el politólogo es un profesional para asesorar a gente que ejerce el poder político, a las autoridades. Entonces hay que entender que su formación es superior a estas personas. ¿Acaso no le vendría bien al presidente de la República actual tener al lado unos dos politólogos? Pero remarco lo que ya dije: ese politólogo tiene que haber sido un gran estudioso, un conocedor de su materia y de las materias vinculadas a sus temas. Imagínense, algún politólogo experto simplemente en política fiscal, otro en política monetaria cambiaria, otro en política de la producción, específicamente un politólogo experto en política industrial o en política comercial. Imagínense, o un politólogo experto en política educativa, en política laboral, en política judicial. Imagínense que iba a ser un politólogo. Sí, un politólogo del Poder Judicial. ¿Cuánto le serviría al presidente de la Corte Suprema para que organice su institución y tenga líneas claras en el manejo del sector justicia? O un politólogo experto en temas poblacionales, o ahora en temas medioambientales. Como ven, con la ciencia política se puede hacer a muchas otras disciplinas, pero todo está en que sean muy buenos profesionales. Si son buenos profesionales, estoy seguro que el asesorado, que puede ser un director general, que puede ser un ministro, se van a sentir tan bien que lo ayudan, que no los va a dejar, y los va a ayudar y los van a atender en el trabajo. Entonces es importante, y para ser un buen profesional tomamos algunos elementos de la universidad, pero está en cada uno de ustedes. Personalmente yo pienso que un buen profesional, un excelente profesional, depende fundamentalmente en un 80% de su disposición, de su preparación, de su propio trabajo, de su investigación, de su deseo de aprender. Y para aprender hay que leer día y noche. Muchas gracias. Muchas gracias.
Agradecemos la palabra del doctor Jesús Munive Taquía. Justamente al felicitar al doctor Jesús Munive Taquía, queremos hacerle llegar nuestro más sentido homenaje y por eso es que lo hemos invitado especialmente para que reciba el aplauso de los docentes y de los alumnos, que le agradecemos ese gran trabajo que ya es un legado del doctor Munive para la juventud peruana. Un gran aplauso para todos.